Antes de comenzar, me gustaría recomendarles 4 libros. No sé si usted es lector, no sé si habrán audiolibros, pero son 4 libros que no están no es un lenguaje muy teológico profundo, son libros que podemos leer y que pueden ser que te puedan ayudar a entender un poco más sobre el tema. El primero tiene un nombre interesante, El Evangelio según Satanás. Mis hermanos, es un libro cristiano, no se asusten. Son 8 mentiras que Satanás dice y que los cristianos creen. Está muy padre el libro. Y de hecho, en las iglesias en casa, parte del discipulado tiene que ver con ese libro y tiene que ver con el segundo, que es Preciosos Remedios contra las artimañas de Satanás. Entonces, si quieres la versión live de esta temporada de estudios en la iglesia, solo o ve a una iglesia en casa o ven el domingo. Pero si quieres la versión pro, pues tienes que venir el domingo y también ir a las iglesias en casa. El material está muy bueno. Entonces, si por X o por Y no puedes ir a una iglesia en casa, pues puedes ir con Javier, que es el líder de iglesias en casa, y decirle: oye, préstame o si pudieras darme el material para yo hacer un estudio familiar. Y yo quiero con mi familia poder también estudiar y entender esto. Otro libro se llama Hasta que ruja el león, de un pastor que se llama Miguel Núñez. El libro está muy bueno también. Y hay un libro que es una recopilación de cartas que está, para algunos incluso se le va a hacer chistoso. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. El libro está muy padre también. Todos esos libros son cristianos, hermano. Todos los libros. Yo sé que cuando aparece la palabra diablo y la palabra Satanás, como que se nos eriza la piel. Y eso es parte de estrategias que él tiene también para eso. Pero son buenos libros que como cristianos podemos leer. Entonces, ahorita sí. La guerra espiritual en muchas iglesias no se habla, o en muchas iglesias o no se enseña de ella, o en otras se abusa. En algunas iglesias, de hecho en Cuba, había iglesias que habían personas que decían: no voy ni a mencionar el nombre, como si fuera Voldemort de Harry Potter o algo así. No voy a mencionar el nombre para que no se crea con derecho. Entonces, que como le tenían miedo a esta parte de todo lo que tenía que ver con Satanás y con la guerra espiritual y todo esto. Y es parte también de la estrategia de él, hacerle creer a la iglesia que él tiene un lugar y tiene un poder que no le corresponde ni tiene tampoco. Pero hay otras iglesias que están en el otro lado de la balanza. Otras iglesias que es tanto la guerra espiritual que tú entras a ella. Por lo menos en Cuba yo entraba y no sabía si había entrado a una iglesia o a un capítulo del Exorcista, Supernatural, algo así. Bostezabas y ya te estaban reprendiendo el demonio. No podías mirar raro, porque todo era un demonio. Todo. Llegabas, literal, bostezabas y te decían: reprendo espíritu de sueño, tenían una palabra extraña para eso. Entonces, mis hermanos, eso también es parte de sus artimañas, de sus estrategias. Porque cuando la culpa de todas las cosas las tiene el pobre diablo, entonces anulamos la culpa del hombre también. Anulamos uno de los enemigos más poderosos que nosotros tenemos, que somos nosotros mismos, que somos el viejo hombre. Entonces, mis hermanos, ¿por qué quiero hablar sobre guerra espiritual? Porque quiero ver con ustedes qué dice realmente la Biblia sobre guerra espiritual. ¿Cuál es el papel que nosotros como seres humanos tenemos realmente en esta guerra? ¿Cómo se pelea esta batalla? ¿Cómo dice la Biblia que se pelea esta batalla? ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Cómo es esto realmente? ¿La Biblia habla de esto? Sí, es muy importante para nosotros como cristianos. Es algo que no podemos ignorar, es algo que no podemos tomarnos a la ligera, y es algo que si lo entendemos bien, nuestra vida
o vamos a poder adquirir otros lentes con los cuales poder ver la vida diaria. Entonces, por eso quiero que me acompañen en la lectura, o si quieren abrir sus Biblias o encender sus Biblias, como prefieran. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. No esa cita, sino Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. ¿Y cuál es el centro de hoy? El centro es: armémonos porque estamos en guerra. ¿Y con qué armas? Estaba en esta semana viendo un corto de una película de Cantinflas que me encanta, que él decía: es que ustedes han malinterpretado al carpintero. Él decía: amaos unos a otros, no armaos unos a otros. Entonces, pero la Biblia, como cristianos, como creyentes, nos llama y nos manda a armarnos porque estamos en guerra. No con armas físicas, sino con otro tipo de armas. La carta de Efesios es una carta súper especial. Es una carta que Pablo pone su corazón en esa carta para la iglesia de los Efesios. Y de hecho, en esta cita, Efesios 3, capítulo 3, versículo del 16 al 19, está en el centro de la carta, y creo que es el centro de la intención que Pablo tiene al escribirle a los Efesios. Pablo, y de hecho es el pasaje del año de nosotros. Se lo puse a propósito para que nos los aprendamos. Pablo está orando a Dios. ¿Y cuál es la oración de Pablo para su iglesia? Que les conceda a la iglesia, que Dios le conceda a la iglesia, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos, estar fuertes, con poder, por el Espíritu Santo en el hombre interior. Pablo está diciendo: yo oro para que ustedes sean fortalecidos en el Espíritu Santo, de manera que Cristo more o habite por la fe en nuestros corazones. De modo que también sean capaces de comprender el amor de Cristo, la anchura, la profundidad, la longitud. Cada día Pablo, orando, decía: yo quiero que ustedes comprendan el amor de Dios, y en eso sean fortalecidos, y en eso sean cimentados, y en eso se comprometan, para que Cristo abunde, o para que su plenitud abunde en ustedes. De esa manera es que seremos fortalecidos. Y ese es el centro de la carta. Escuchen ahora lo que dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, que tiene mucho que ver con esto. Una palabra final, Pablo está terminando. Sean fuertes en el Señor. ¿Por qué Pablo oraba? Porque la iglesia fuera fortalecida. Y ahora Pablo, en vez de orar, está dando una orden a la iglesia. Está diciendo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Contra eso es que luchamos. Por lo tanto, una vez más, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y van a seguir firmes. Mis hermanos, ¿contra qué o qué luchamos? ¿Contra quién o qué luchamos? No luchamos contra el vecino que a lo mejor nos cae gordo, o a lo mejor contra el hermano que me mira mal, o a lo mejor contra, no sé. No luchamos contra personas. Esa no es nuestra lucha. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, no es contra seres humanos, sino es contra lo que los controla, contra gobernadores malignos, autoridades en el mundo invisible, contra espíritus malignos. Contra eso es contra lo que nosotros, o es la batalla que se nos presenta. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron?
ángeles caídos. La Biblia revela en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Existieron ángeles que en un momento se rebelaron contra Dios. Y esos ángeles son los que hoy forman parte de las huestes, de los gobernadores y de los espíritus malignos que están en guerra contra Dios y contra su imagen. Entonces, Salmo 68, versículo 17, dice que los escuadrones del Dios viviente se cuentan de ventenas de millares de millares. Sé que es un símbolo, es como para darnos una idea, pero imagínense que en el ejército de Dios, la unidad de medida más pequeña de un pelotón es de ventenas de millares de millares. Imagínense si esa cifra fuera literal. El pelotón más pequeño serían 20 millones. 20 millones. Sí, está como para caerse el teléfono. Mis hermanos, y según Apocalipsis 12, hay algunos que piensan que 1/3 de estos ángeles de Dios fueron los que se rebelaron contra Dios y hoy constituyen las huestes celestiales. Sí, son muchos, son muchísimos. Son más poderosos que nosotros, están representados en las regiones celestes, dando a entender que están a otro nivel. Pero Dios es más poderoso y tiene 2/3 más de ángeles con él. Entonces, pero contra eso es contra lo que nosotros batallamos. Esa es nuestra lucha, según Efesios. Satanás es el que encabeza todas estas huestes espirituales, ese nombre. Hay algunos que piensan que, ¿cuándo fue que se rebelaron? Hay algunos que piensan que fue antes de Génesis 1. Hay algunos que piensan que fue después de Génesis 1 y antes de Génesis 3. Eso no es relevante. Lo relevante es que se rebelaron contra Dios. Y parte de su rebelión contra Dios es que nosotros también estemos rebelados contra Dios. Antes de Génesis 3, el hombre era el aliado de Dios. Después de Génesis 3, el hombre cambió de bando. El hombre cambió de bando. Entonces, en el Antiguo Testamento, hablando un poquito más de Satanás, la palabra Satán lo que significa es adversario. Casi siempre que en el Antiguo Testamento vemos esa palabra, adversario, la palabra es Satán. O sea, Satán no es solamente un personaje bíblico, es algo que puede ser adversario. Puede ser un hombre, incluso puede ser un ángel bueno. Vamos a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, en este pasaje, 1 Samuel 29:4, David estaba pasado para el bando de los filisteos. Saúl, el rey Saúl, lo estaba persiguiendo y David llega un momento que dice, va a llegar un día que Saúl me va a matar, me voy a pasar al bando de los filisteos. Pero cuando llegó el momento en que los filisteos se iban a enfrentar a los israelitas, al ejército de Saúl, David llega con el rey y le dice al rey Abimelech, hey, yo quiero ir a la batalla también. Y es cuando viene este pasaje. Pero los comandantes de los filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste. O sea, diciéndole al rey, no, que no vaya con nosotros. Le exigieron, no puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro Satán, y si se convierte en nuestro adversario, esa palabra ahí, adversario, que leemos en español, en el hebreo es Satán. Pero otro pasaje que no tenemos, que no lo traje aquí, Números 22:22. El año pasado aprendimos sobre el profeta Balaam, ¿se recuerdan? Aquel que por dinero intentó maldecir a Dios, pero Dios al pueblo de Israel, pero Dios cambió la maldición que él pensaba que iba a decir, la cambió en bendición. Pero cuando este profeta o cuando este personaje sale
para maldecir a Israel, en Números 22, versículo 22 también, 22, al menos en las versiones que son literales, en la Biblia textual, América, etcétera, dice la palabra que Dios se airó con Balaam porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino de Balaam como su adversario. Y esa palabra, en el antiguo, ahí en ese lugar, se puso en su camino como Satán. Satanás significa adversario. ¿Quiere decir eso, pastor, que no hay un nombre, o Satán no es un nombre propio en el Antiguo Testamento? Sí, también es un nombre propio, aparece como nombre propio. Primera de Crónicas 21:1. David estaba muy orgulloso en ese momento. David ya había conquistado casi todos sus enemigos y cuando creció, se hizo grande, tenía un ejército fuerte. En Primera de Crónicas 21:1, en Reyes da otra explicación, pero en Primera de Crónicas 21:1 dice lo siguiente: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Es como si yo ahorita dijera, voy a empezar a contarlos, como hay gente hoy, voy a empezar a contarlos a ver, para que mi orgullo crezca. Ese fue lo que David hizo en ese momento. Y aquí en este versículo, en este pasaje, Satanás en el hebreo sí está diciendo que es un personaje bíblico, o sea, es un nombre propio. Y Apocalipsis 12:9 también está diciendo, este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o llamada Satanás. Diablo significa calumniador, Satanás, adversario. De hecho, en Timoteo hay un pasaje, un versículo que me encanta mucho, que dice Pablo exhortándole a Timoteo: enséñale a las ancianas a que no sean chismosas. Después búsquenlo. Y esa palabra chismosas en el griego dice: enséñales a las ancianas a que no sean diablos, o sea, no sean calumniadoras. Entonces, diablo o Satanás significa calumniador o adversario. Ahora, mis hermanos, antes de eso, Satanás no es la contraparte de Dios. Satanás no es el opuesto de Dios en el sentido de que Dios es toda bondad y Satanás es todo mal al mismo nivel que la bondad de Dios o el poder de Dios. Eso él ha intentado, como parte de su estrategia, enseñarlo al mundo a través de las películas, a través de las obras, a través de no sé qué tantas cosas. Pero Satanás ni tiene el poder de Dios, ni tiene el alcance de Dios. Satanás es una criatura creada, una criatura más creada. Sí, es más poderoso que los hombres, ok, pero no es el equivalente a Dios. No es como el yin y el yang. No, Satanás está muy, muy, muy por debajo de Dios. En la Biblia se le aparece o se le ve como el adversario, ya lo había dicho, Primera de Pedro 5:8, como el calumniador, como padre de mentira. A veces nosotros pensamos y decimos, una mentirita piadosa, eso no daña a nadie. Cuando pensamos así, estamos alineados con aquel que la Biblia dice que es el padre de mentira. Juan capítulo 8 versículo 44 lo dice. También dice que es homicida desde el principio. Con ese personaje es con el que las personas se alinean cuando, por ejemplo, o llegan a asesinar, o llegan incluso a odiar en su corazón, porque según Jesús dice que cuando ya odiamos es como si estuviéramos cometiendo asesinato en nuestro corazón. Entonces, cuando las personas están en ese trance, es como si estuvieran alineados con los propósitos de Satanás. ¿Cómo aparece este personaje en la Biblia? ¿Cómo aparece? Aparece siempre cuando leamos lo que Dios ha revelado de él. Aparece como derrotado, aparece como acorralado. Siempre está intentando maquinar planes, pero siempre sus planes fracasan. Si no, lean el libro de Job.
vean. Entonces, la Biblia nunca presenta a Satanás como alguien venciendo o alguien que va a vencer. Es alguien que está derrotado. Es alguien que ya ha sido declarado derrotado. Es alguien que ya Jesús dice que exhibió como derrotado en la cruz. O sea, Cristo muriendo en la cruz lo exhibió como derrotado. Ya está derrotado. Hay iglesias, no voy a llamar la iglesia, hay sectas satánicas que lo que están esperando es que al final del tiempo Satanás venza. Pero él mismo incluso sabe que ya está vencido. En la Biblia aparece como terror, o sea que le tiene terror a Dios. Si alguien verdaderamente le tiene pánico y terror a Dios del malo, es Satanás y sus huestes. Si no, fíjense en los evangelios, cuando Jesús llega y los demonios, cuando lo reconocen dentro de las personas, lo primero que hacen es decirle: oye, tú eres el Hijo de Dios, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús los manda a callar y los manda a salir. Ellos le tienen terror a Dios. Terror, no temor, terror. Pero, aunque Satanás sabe que está derrotado, aunque Satanás sabe que ya se ha declarado como perdedor, déjame hacerte una pregunta. Imagínate que estás batallando con alguien. Imagínate que te das cuenta que no puedes vencerlo y que inevitablemente no puede haber rendición e inevitablemente te va a matar o te va a destruir. ¿Qué tú intentarías hacer? ¿Qué intentarías hacer? Pues a lo mejor predicar el evangelio, ahí se convierte. Intentarías hacerle el mayor daño posible, aunque no pudieras destruirlo. Y eso es lo que quiere hacer Satanás, y es lo que intenta hacer Satanás. Un enemigo acorralado es un enemigo peligroso. Sabe que no puede hacer daño a Dios, sabe que no puede destruir a Dios, pero intenta entonces hacer el mayor daño posible hasta el final. Y el mayor daño que él puede hacer a Dios no es directamente a Dios, es a los que son su imagen. En Efesios decía que nuestra lucha era contra gobernadores, contra autoridades. O sea, esos espíritus son gobernadores y son autoridades. ¿Qué gobiernan y sobre qué tienen autoridad? ¿Han puesto a pensar en eso? ¿Por qué la Biblia los describe como que tienen autoridad y como que son gobernadores? Efesios dice la respuesta también. La carta, Efesios 2, versículo 1 y 2. Hablándole Pablo a los efesios, recordándoles antes de ser cristianos o antes de creer en Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Muertos significa estaban separados de Dios y sus muchos pecados. Y vivían en pecado, igual que el resto de las demás personas, de la gente. Obedeciendo al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Estas huestes y Satanás, según Efesios lo está diciendo también, mis hermanos, gobiernan sobre aquellos que no han creído en Cristo. Mis hermanos, amigos, no hay término medio. Ojalá que existiera, pero la Biblia lo que revela es que no hay término medio. O estamos en Cristo, estamos siendo controlados por Cristo y su Espíritu, o estamos siendo controlados por el diablo y por su Espíritu. No hay un término medio. Entonces Pablo está diciendo: antes ustedes vivían en su desobediencia, antes ustedes vivían haciéndole caso o inclinando su corazón a lo que Satanás quería. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que quiere? Desalinear la imagen de Dios para que nosotros no podamos reflejar la gloria de Cristo. Es eso. Imagínense que ustedes tienen un espejo
y te levantas por la mañana y te miras frente al espejo y el espejo te dice: ay, qué feo estás hoy, quítate, estás feo, estás desgreñado o desgreñada. ¿Qué ustedes le harían a ese espejo? De cierta manera, Dios nos hizo para que reflejáramos su imagen. Y cuando Satanás se dio cuenta de que no podía enfrentarse a Dios, lo que hizo con Adán y Eva fue desalinear el espejo para que el espejo rechazara a Dios. A Satanás no le interesa tu felicidad ni mi felicidad. Si en el proceso de paso somos destruidos, mejor para él. Pero lo que él quiere es que tú te desalinees de Dios, te rebeles contra Dios y que cada día vayas perdiendo más tu humanidad y que cada día te vayas convirtiendo más en algo que no es la imagen de Dios. Es el propósito de Satanás. Y para eso él emplea varias maquinaciones, insidias, estrategias. En el griego de Efesios 10 dice que Satanás emplea metodologías con cada uno de las personas. Satanás y sus huestes, él no tiene ningún atributo divino, no es omnisciente, no es omnipresente, no es nada de eso. Pero mis hermanos, en Cuba hay un dicho que dice: más sabe el diablo por viejo. A lo mejor aquí no se lo saben, qué bueno. Él lleva milenios perfeccionando su metodología. Él prueba, él no sabe lo que hay en nuestros corazones, pero sí se da cuenta de lo que somos tentados y a qué somos inclinados para rebelarnos contra Dios. Y él explota esa área. A lo mejor yo soy inclinado de mi propio pecado a algo diferente a ti, pero él explota esa área. Pero Pablo no deja esto aquí así. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, versículo 4 y versículo 5, y nos amó tanto a la imagen de Él, que Él creó para Él, que a pesar de que nosotros estábamos en rebeldía con Dios, a pesar de que nosotros estábamos siguiendo la corriente de Satanás, que estábamos siguiendo sus planes y sus propósitos, Él nos dio vida cuando nos levantó con Cristo. Dios un día dijo: hasta aquí. Satanás dominó sobre ti, estabas en el imperio de las tinieblas y ¡pam!, te trasladó al imperio de su Hijo amado. Te trasladó a la luz, así, listo. Solo por gracia, solo por un favor inmerecido fue que Dios lo hizo, porque te amó y porque me amó, mi hermano. Entonces, con esas personas o con esas huestes espirituales es con lo que nosotros luchamos día tras día. Mi hermano y mi hermana, dime que tú no tienes lucha, dime que tú no tienes tentación, dime que a ti no te atraen cosas que tú sabes que son malas y pecaminosas. Si me dices eso, te voy a decir: wow, yo creo que ya tú estás disfrutando el cielo, creo que estás allá, no te has dado cuenta todavía, porque humanamente todavía tenemos ese viejo hombre que Satanás explota lo que nos inclina a pecar. Entonces es una lucha que es hasta que uno de los dos venza. Esa palabra en el griego que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, esa era ejemplificada en ese tiempo para los juegos deportivos, donde era lucha grecorromana. Se empezaban a batallar y hasta que uno de los dos no se rendía, pues era hasta el final. Entonces esa lucha que tenemos tú y yo es una lucha hasta el final. Lo siento si has pensado que en algún momento se va a detener, a lo mejor cuando sea más viejo, a lo mejor cuando sea más maduro, a lo mejor cuando pase más tiempo, o a lo mejor cuando conozca más de la Biblia. De este lado del sol, mi hermano y mi hermana, la lucha siempre la vamos a tener, siempre, de una manera o de otra. A veces subimos de nivel y es más grande, pero la lucha siempre va a estar. Y la batalla es real. Y estoy seguro que no tengo que argumentarte mucho ni decirte mucho. En tu propia mente
La batalla es real, es desafiante, es debilitante, a veces intimida, a veces caemos, a veces fallamos. Pero tenemos esperanza, tenemos esperanza. Pablo está diciendo, tienen que ser fuertes. O sea, esto no es momento para acobardarse. Ya, si Dios los sacó para que sean ahora sus aliados, y de hecho, el cuerpo de respuesta de Dios no son sus ángeles. El cuerpo de respuesta de Dios para parar o para frenar la maldad del mundo es su iglesia. Somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, si Dios te ha puesto en una posición de victoria, si Dios te ha puesto y estar en una posición de victoria, ¿saben qué cosa, qué es lo que hay que hacer? Creer en Jesús, creer en Cristo. Ya, más nada, más nada. Pablo está diciendo, sean fuertes, pónganse toda la armadura de Dios. En la última estudio vamos a ver qué quiere decir eso con ponernos la armadura de Dios. Por ahora, sean fuertes, revístanse de Cristo. ¿Qué significa eso? Hasta el final, el último estudio. Estar firmes, esto sí, estar firmes. Dios no nos ha llamado tanto a avanzar en la lucha, sino más bien a estar en una posición de firmeza. Es como si Dios te ha dado un terreno y ese terreno tú tienes que defenderlo. Sí o sí tienes que defenderlo, porque de eso depende tu vida. Estar firmes es una posición que tenemos que guardar. Es una posición en Cristo que tenemos que defender a capa y espada. No podemos movernos a un lado y al otro. No podemos hoy estar dándole honor a Cristo y mañana vivir como si estuviéramos endiablados. No podemos hacer eso. Pablo está diciendo, oye, tienen que estar firmes. Tienen que estar firmes en mí. ¿Qué significa estar firme en esa posición? Señor, yo creo en ti. Tú dices, voy a poner un ejemplo sencillo, tú dices que mentir está mal. Si yo miento en esta situación, me la voy a librar. Me la voy a librar. Pero Señor, voy a confiar en ti. Aunque tenga que pasar algo, aunque tenga que pasar humillación, aunque tenga que pedir disculpas, no sé, voy a confiar en ti. Eso es estar firme en Cristo. Y cuando puse mentira, pon ahí, no sé, todo lo que se pueda poner. También, mis hermanos, es un estado mental. Estar firmes es una posición en Cristo, pero también es un estado mental. A un creyente, a un hijo de Dios, bíblicamente, mis hermanos, Satanás no puede poseerlo. No puede. Eso que hay un cristiano y que esté, aquí le dicen una palabra, enchamuscado, puede ser. Un cristiano y que esté endemoniado, eso no existe. Eso no existe. Pero lo que sí puede hacer Satanás es influenciar tu mente. El campo de batalla de nosotros, lo voy a adelantar, es la mente. Es lo que pensamos, nuestras ideas. Ahí él sí puede influenciarnos. Entonces, estar firmes es decir, voy a creerle a Dios. Voy a creerle a Dios, no le voy a creer a Satanás. En tercer lugar, es un compromiso a no movernos en esos dos pasos. Es un compromiso a creerle a Dios y es un compromiso a estar en Cristo. Y ese es el llamado que Pablo nos está haciendo en Efesios. ¿Cómo nos armamos y nos preparamos para la guerra? Una guerra que es espiritual, estando firmes, fortalecidos en el Señor, posicionados en Cristo. Eso es a lo que Pablo nos exhorta. Finalmente, mis hermanos, esta batalla no es de nosotros. La batalla es del Señor. Como David, cuando estaba con Goliat, que Goliat estaba diciendo, venga alguien
y retando a Israel, David está diciendo, ya valió. Porque él no está retando a Israel, está retando al Dios de Israel. Y cuando alguien reta al Dios de Israel, cuando alguien reta el honor de Dios, Dios responde. Dios actúa. Entonces la batalla que nosotros peleamos, o la que estamos inmersos, no es de nosotros, es del Señor. La armadura con la que Dios quiere que nos armemos no es de nosotros. No tenemos que hacerla nosotros. No es algo que sea tangible, no es algo que sea humano. De hecho, cuando creemos en Cristo, ya Dios nos las dio. Es cuestión de si nosotros queremos usarla o no. Entonces la armadura que tenemos para poder enfrentar la metodología o las artimañas o las estrategias de Satanás, también nos las da el Señor. La causa por la que luchamos tampoco es nuestra. Estar firme significa que vamos a honrar a Dios. Entonces la causa por la que luchamos es para darle honra a Dios. Y el ejército que lucha a favor de nosotros, esos 20 millares de millares, un solo escuadroncito, lucha a favor de nosotros, pero es del Señor. Y si tenemos todas esas cosas a favor nuestro, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿O cuál será mi excusa? Mi hermano, ármate, porque aunque lo quieras o no, estás en guerra. Inevitablemente. No puedes huir de ella. No puedes huir de ella. O estás siendo influenciado hacia una esquina, o estás siendo influenciado hacia otra esquina. Vamos a ver.